gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Hemos titulado el estudio de esta noche, Cuidado con los judaizantes. Cuidado con los judaizantes. Y nos concentraremos a estudiar el versículo 2 que acabamos de leer. Nuestro Señor oraba en el aposento alto diciendo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Y así oraba Él, y al hacerlo nos muestra que si hay un ambiente en el que el cristiano puede crecer espiritualmente, es en un ambiente en el que mora la verdad. En su soberanía Dios ha utilizado el combate contra el error para producir mucho bien. Pero no es menos cierto que la tergiversación de la verdad la ha utilizado el diablo para tratar de deshacer las obras de Dios. Así lo hizo en el huerto del Edén. Sugirió en la mente de Eva que Dios no estaba diciendo toda la verdad. Y desde entonces Él ha continuado bombardeando al pueblo de Dios con sus mentiras y manteniendo cautivos a los impíos en el error. Dice 1 Timoteo 4:1 que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y vivir como si esa no fuera una realidad, mis hermanos, es exponernos a los ataques del enemigo, es pensar que realmente él tiene buenas intenciones para con nosotros y no el interés de devorarnos. Él ha tomado las verdades más sublimes de las Escrituras y las ha corrompido. Y podemos pensar nosotros en una verdad más sublime y más gloriosa que aquella doctrina de la salvación por la gracia, completamente basada en los méritos de Cristo y que no es por obras para que nadie se gloríe. Y sin embargo, nuestro enemigo ha llevado a los hombres a ser legalistas. Les ha dicho que es necesario añadir algo a lo que Cristo ha hecho con el propósito de completar la aceptación del pecador delante de la presencia de Dios. Les ha llevado a creer que para que el pecador pueda ser declarado justo delante de Dios se necesita más que la obra de Cristo recibida por medio de la fe. Y si no les ha guiado a creer en el legalismo, tampoco se da por vencido. Él tiene otra arma. Lleva a los hombres a creer en el antinomianismo. En el primer caso le dice que es importantísimo y vital para la salvación añadir a hacer ciertas cosas. El antinomianismo dice que lo que el hombre haga o deje de hacer no es realmente tan importante. Y el diablo ha llevado a las personas a pensar que si la salvación viene exclusivamente por la gracia de Dios, aun cuando estábamos en nuestros pecados, entonces conviene perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Si no es una cosa, es la otra. Es importante que hagamos esto o lo otro, si no, no podemos ser salvos. Y por otro lado dice, eso no tiene ninguna importancia, vive como tú quieras. Y en ambos errores ha engañado así a la humanidad. El error del legalismo se manifestó en los primeros años en la iglesia cristiana, primariamente a través de los judaizantes. En Hechos capítulo 15, nosotros encontramos la doctrina de los judaizantes. Hechos capítulo 15, versículo 1. Dice allí, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. El capítulo 14 nos ha dejado en Antioquía y dice que estas personas venían de Jerusalén y estaban estos judíos enseñando a los hermanos que para poder ser salvos tenían que practicar el rito de la circuncisión.
La doctrina de ellos es que a menos que una persona fuera circuncidada y se comprometiera a todos los estatutos de la economía mosaica, no podía ser salva. Esta es la declaración contundente y seria que daban estos hombres. No podéis ser salvos sin esto. No es solo la obra de Cristo, también era necesario practicar la circuncisión. Y esto hacía de la circuncisión algo más que la transmisión de un ritual cultural inocente, y la habían convertido en un requisito imprescindible para la salvación. De manera que para ellos no era algo que pertenecía más bien al ámbito de la libertad cristiana, sino que era una acción íntimamente relacionada a la salvación. Y Pablo trata contra estos judaizantes ampliamente en la epístola a los Gálatas, por ejemplo. Pero lo hace también de un modo muy particular aquí en el capítulo 3 de Filipenses, que nosotros estamos estudiando. Posiblemente esta epístola fue escrita 10 años después de que Pablo fundó esta iglesia. Y Pablo advierte a los filipenses en contra del error. Al final del capítulo 3 él va a tratar contra el peligro del antinomianismo y aquellos cuyo Dios era el vientre. Pero aquí en los primeros 14 versículos se enfrenta cara a cara con el peligro de los judaizantes. Vio la necesidad, como buen atalaya de la iglesia, de proteger a los hermanos de la infección del error. Y veamos bien brevemente, en primer lugar, en nuestro texto en Filipenses 3:2, la esencia de la advertencia. La esencia de la advertencia. Capítulo 3, versículo 2 de Filipenses dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Cuál es la esencia? ¿Dónde está el énfasis? No creo que habría que hacer ni siquiera la pregunta. Todos debemos haberlo ya respondido en nuestras mentes. Guardaos. Guardaos. He aquí la esencia de la advertencia que él comparte con esta congregación. La palabra guardaos traduce el vocablo griego que comúnmente se utilizaba para mirar algo. Es una palabra que dependiendo del contexto puede tener diferentes connotaciones. En un pasaje en nuestro Nuevo Testamento se usa esta palabra y se traduce simplemente mirar. Puede ser también traducida contemplar. Pero dependiendo del contexto, el vocablo toma otra connotación. Y es, como bien se ha traducido, una señal de advertencia. Cuidado, cuidado, guardaos, abran bien los ojos, peligro. Cuando se utiliza en un contexto como este, es algo más que ver con los ojos físicos. Significa prestar atención con los ojos del alma, estar alertas, vigilar algo. Sea lo que sea que se nos está pidiendo aquí, en esta porción de las Escrituras, y que se le pidió a los hermanos en Filipos en aquella ocasión, es algo que tiene que ver con nosotros estar alertas. Es algo que no podemos pasar por alto. Es algo que no puede pasar delante de nosotros por desapercibido. Sino nosotros fijarnos bien, darnos cuenta cuando estas cosas están ocurriendo. Este verbo está en imperativo presente, lo cual nos dice también que es un mandamiento con una demanda continua sobre nosotros. No es cualquier deber que se nos está exhortando a realizar aquí, sino un deber de mucha importancia. Pero la forma en que Pablo expresa su exhortación también es interesante. No solo dice guardaos, no solo utiliza el imperativo, lo utiliza 3 veces. 3 veces. Obviamente el interés de que se preste atención debida a este asunto se manifiesta en el hecho de que lo repite una y otra vez. No bien acaba de decir en el versículo 1 que a mí no me es molesto repetir las mismas cosas. Y aquí en el versículo 2 dice, guardaos, guardaos, guardaos. Para vosotros es una salvaguarda
el que yo repita las cosas que son de fundamental importancia. Y algo que es tan importante es que nos guardemos y nos cuidemos en contra de la mala o falsa doctrina. Es importantísimo, es vital. Pudo haberlo dicho una vez, pudo haberlo dicho 2 veces, pero inspirado por el Espíritu Santo lo dice 3 veces. El Espíritu de Dios enfatiza que eso es importante. Pablo quería hacer ver la realidad y la seriedad de los peligros que les estaban acechando a estos hermanos como iglesia. Como iglesia. Esa es la esencia de la advertencia. ¿Cuál es el deber? El deber es velar, estar vigilando, ver que debemos tener cuidado en este asunto. Veamos en segundo lugar los objetos de la advertencia. Los objetos de la advertencia. Debemos cuidarnos de qué. Debemos cuidarnos de qué. Los objetos de estas advertencias son básicamente 3 descripciones del mismo grupo de personas. Los judaizantes. Los judaizantes. En el caso nuestro, debemos aplicar esta enseñanza a más que lo que los mismos judaizantes estaban haciendo. Pero en el caso particular de los filipenses, y lo que este versículo les enseñaba, era cuidarse especialmente de los judaizantes. Ahora, ¿y quiénes eran los judaizantes? Ya hemos mencionado que eran aquellos que, según Hechos capítulo 15, versículo 1, estaban añadiendo algo a los requisitos de la salvación. No era solamente ejercer confianza y fe en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, sino también satisfacer ciertos ritos del pacto mosaico. Los judaizantes eran personas judías que habían abrazado los fundamentos de la fe cristiana, y eso es un punto importante. Esto nos dice que no eran simplemente judíos, sino judíos que profesaban la fe cristiana. Eran personas judías que habían abrazado los fundamentos de la fe cristiana, pero que a su vez estaban minimizando esa fe, añadiendo requisitos que Dios no había dado. Judíos que profesaban el cristianismo y que a la misma vez querían que los creyentes gentiles vivieran practicando las mismas cosas que los judíos hacían, aún los no creyentes. Y como Pablo sabía que los judaizantes eran como el cucú, el pájaro cucú o el cuclillo. ¿Qué es lo que hace el pájaro cucú? El pájaro cucú no tiene un nido propio. Él va donde los nidos de otras aves, pone su huevo y se va. No tiene que empollarlo y no tiene que darle comida. Miren qué bien. Pues Pablo sabía que los judaizantes eran así. Ellos iban, se codeaban con los hermanos en una iglesia, dejaban sus ideas, diseminaban su error, pero no debe ser tan así. Nosotros necesitamos obedecer esos ritos del antiguo pacto, y si no, no podemos ser salvos. Y podían utilizar sus argumentos, ¡pam!, soltaban el huevo y se empollaban en las iglesias donde ellos visitaban. Y Pablo sabía bien, conocía bien cuáles eran las acciones de estos hombres. Pablo ya había tratado con ellos en otros lugares. Él tenía que debatir con ellos este problema. Él tuvo que reprender a creyentes por haber estado abrazando estas creencias. Y aquí entonces él se está poniendo por delante. Hermanos, cuídense. Cuídense de los judaizantes. No dejen que les pongan ese huevo. Él dice, guardaos de los perros. Guardaos de los perros. Es una frase fuerte. Para nuestra mentalidad es una frase fuerte. En aquellos días era una frase fuerte. Pero debemos estudiar la frase para poder nosotros tener una apreciación correcta y adecuada de lo que se quiere decir. Es nuestro deber interpretar las Escrituras en el contexto histórico en el que nos fueron entregadas. Nosotros no podemos ir a las Escrituras y pensar que estamos confrontando las mismas situaciones que hoy nosotros estamos confrontando.
Y decimos esto porque la gente pensaba en aquellos días algo acerca de los perros que es distinto a como las personas ven los perros en el día de hoy. Hoy el perro es visto como el mejor amigo del hombre, en sentido general. Si alguien piensa en el perro, piensa a lo mejor en un animal que ama, que quiere, etc. Las personas están dispuestas a gastar una buena cantidad de dinero para cuidarlos y mantenerlos. Eso es una realidad. El término se usa en un sentido negativo y despectivo también, aún en nuestra sociedad, pero en general tiene una connotación positiva en nuestras mentes. Ay, yo tengo un perro, ¿de qué raza es tu perro? Etcétera, etcétera. Pero no era así en el mundo en el que Pablo escribió esto. Alguien comenta diciendo, los perros allí eran animales salvajes y sin dueño, vagando por las noches, alimentándose de basura, devorando cuerpos sin enterrar, generalmente tan salvajes como voraces. Andaban en jaurías, estos perros andaban sueltos en grupo y atacaban a cualquiera por simplemente alimento o comida. Devoraban lo que encontraban. Para los gentiles la realidad era que eran jaurías de perros salvajes, por doquier. Nadie quería saber de estos perros. Acababan con todo lo que encontraban por delante. Y fortalecidos con el sentido de grupo, estas personas podían atacar incluso a los hombres, estos perros. Y para los filipenses, esa era la idea que ellos tenían cuando escuchan a Pablo decir, guardaos de los perros. Para los judíos, por otro lado, el perro era un animal inmundo. Animal que utilizaban para comparar lo que eran los gentiles para ellos como judíos. Si los gentiles son inmundos, sucios, los gentiles son como los perros, nosotros no podemos codearnos con ellos como nosotros podemos codearnos entre nosotros mismos, decían los judíos. Y en sí misma, esa no era una convicción con el ánimo de insultar. O sea, realmente no podemos decir que es una fraseología, es decir, tú lo que eres un perro. No es este el concepto. ¿Y por qué podemos nosotros decir que esto no era así? Ciertamente, no era algo agradable tener esta comparación, pero quizás no es la connotación que muchas personas pueden tener en sus mentes hoy al leer esta porción. Pablo no está insultando, no está usando un lenguaje corrompido que él mismo prohíbe en otros lugares de las Escrituras. Está usando una expresión común que los judíos utilizaban para los gentiles y lo aplica a aquellos que estaban determinados a ver a los gentiles vivir como judíos. Usó la misma arma en contra de ellos. No era un lenguaje vulgar. La mujer sirofenicia de Marcos capítulo 7 no entendió que el Señor le estaba aplicando un lenguaje vulgar. En Marcos capítulo 7, versículo 24. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, no era judía. Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos, los judíos, y echarlo a los perrillos, los gentiles. Y esto es palabra de Cristo. Respondiendo ella, y le dijo, Señor, ¿y cómo es que tú hablas de esta manera? Yo no voy a creer que tú vas a sanar a mi hija de esta forma. No, vemos la fe de esta mujer diciendo, respondió ella y le dijo, sí Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. El privilegiado, el familiar de Dios, realmente los judíos han sido privilegiados de Dios. Los de las demás naciones son como los perrillos, porque en un hogar la familia comiendo a la mesa y los animales podían comer de lo que caía de la mesa, de lo que pasaba en la cultura en aquellos días. Esta mujer conocía este hecho, no protesta ante las palabras de nuestro Señor. Entonces le dijo el Señor, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Manifestó fe. Sí, es cierto que yo no estoy dentro del círculo íntimo de los judíos que tienen la palabra de Dios y los pactos, etcétera, pero aún los perrillos comen.
que aunque yo sea un perrillo, yo quiero formar parte de esos beneficios, disfrutar de esos beneficios. No era un lenguaje en sí mismo vulgar. No es vulgar, de nuevo lo repetimos, porque también aparece en Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Dice allí, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. No es una frase despectiva para decir perros, no es un insulto. La idea es, lo inmundo se queda fuera, así como esos perros se quedaban fuera de la ciudad, eran la inmundicia, devoraban basura, comían carne muerta. He aquí aquellos que no son creyentes, los impíos, los inmundos, quedarán fuera de la santa ciudad celestial. Es una verdad sobria, pero no está usándolo de una manera despectiva, no es un lenguaje vulgar. Pablo no está usando un lenguaje vulgar en Filipenses capítulo 3, versículo 2. Antes bien, lo que expresa es la idea de aquellas otras menciones en el Antiguo Testamento, sobre todo, cuando al referirse a los perros se usaba de esta forma, como en 1 Samuel 17:43. Soy yo perro para que vengas a mí con palos, le dijo Goliat a David. A los perros es que se trata de esa forma. ¿Por qué? Porque eran animales salvajes que había que ahuyentarlos. Entonces los perros los trataban con palos para que se fueran. Dice, yo soy un perro para que tú vengas a tratarme de esta forma. Y se repite así en varias ocasiones en los libros históricos. Se refiere acerca de los perros también aún así en el Nuevo Testamento. En lugares como en 2 de Pedro 2:22, donde el perro vuelve a su vómito, se relaciona a los perros con la inmundicia y con su carácter devorador. Y Pablo lo utiliza de esta forma también. Notemos entonces, hermanos, que cuando Pablo habla de los judaizantes, no le dice a los hermanos, sin embargo, amados filipenses, tengan cuidado de los queridos hermanos confundidos. Cuidado de los hermanos afectados por su ignorancia. Eso no es lo que hace Pablo. Pablo dice aquí claramente, inspirado por el Espíritu de Dios, guardaos de los perros. Aunque no usa un lenguaje vulgar, los llama perros. Aquellos que no estaban acostumbrados a escuchar tal palabra aplicada a ellos, es la que Pablo usa precisamente. La que ustedes usan contra los gentiles es la que yo estoy usando contra ustedes cuando quieren convertirlos en judíos. Guardaos de los perros, de donde vemos claramente que Pablo no hubiera estado de acuerdo con el movimiento ecuménico. Porque hoy en día se dice que nosotros debemos tolerar en nuestro seno cualquiera que diga creer en la Biblia, cualquiera que diga creer en Cristo, en la salvación por su sangre, no importa las cosas que hayan añadido al simple evangelio de nuestro Señor. Recibirle como un hermano, se aboga por una mayor tolerancia, se nos pide que ignoremos las diferencias, que debe haber más amor. Y si con eso se refieren a lo que Pablo hacía en las iglesias, entonces estamos de acuerdo. Fue Cristo mismo quien nos dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Los llamó sepulcros blanqueados, los llamó hijos del infierno, los llamó ciegos, guías de ciegos. ¿No fue nuestro Señor? No hubieran estado de acuerdo con el movimiento ecuménico. Y es precisamente por el hecho de que el apóstol Pablo bebió tanto del Espíritu de su Señor, que cuando advirtió a los filipenses sobre los judaizantes, no los llamó otra cosa, sino los llamó perros. Pablo usa luego después un lenguaje más llano. Pasa del lenguaje metafórico al llano y al claro.
guardaos de los malos obreros. Guardaos de los malos obreros. Está hablando de las mismas personas. Es interesante que Pablo los llama obreros. Estaban trabajando. No eran simples especuladores, sino agitadores incansables. No eran teóricos soñadores, sino obreros ocupados, inagotables y celosos en el apoyo y la propagación de sus errores. Obreros eran, pero como los fariseos, que recorrían mar y tierra para hacer un prosélito, llenos de celo. Pero donde quiera que trabajaban, dejaban como resultado y como fruto la maldad. Malos obreros. Malos obreros. Pero no solo les llama malos obreros, sino también dice guardaos de los mutiladores del cuerpo. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Nuestra traducción es muy buena en ese punto. Hay una especie de juego de palabras allí. Los judaizantes se gloriaban en llamarse los de la circuncisión. Y Pablo les dice, no, ustedes son los mutiladores o carniceros. La palabra circuncisión es peritomé. Y Pablo les llama que ustedes son no los peritomé, los catatomé. No circuncisión, sino carniceros, mutiladores. Eso es lo que le dice con este mismo juego de palabras. En el versículo 3, él usa la palabra peritomé para decir que los creyentes somos la circuncisión, que estudiaremos más adelante, para referirse a los creyentes en el nuevo pacto. Somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios. Cortar el prepucio por razones religiosas bajo el nuevo pacto es algo así como cometer un acto de carnicería o de mutilación. Dios no lo requiere. Y es posible que la metáfora del perro tenga también referencia a esto, porque los perros destrozan la carne de cualquiera. Tienen un deleite salvaje en dejar una herida. Pablo permitió a los judíos convertidos observar algunas cosas como parte de su libertad cristiana. Pero cuando estos rituales judíos eran practicados con un espíritu que contradecía el mensaje del Evangelio, tales rituales perdían su verdadero significado y se colocaban al mismo nivel que las prácticas paganas de aquella época. Dice, ustedes es como si ustedes estuvieran tomando un sacrificio y sacrificándolo a Moloch, algo así. Eso Dios no lo requiere. Ustedes están haciendo eso, el descanso de la salvación de ustedes. Eso no está bien. Vayamos a Gálatas capítulo 4, versículo 8. Ciertamente, dice Pablo, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Ellos estaban volviendo a los rudimentos, pero ¿qué dice? Esclavizándose a esas cosas. Esclavizándose a esas cosas, viviendo en esas cosas, no como parte del ejercicio de su libertad. Y Pablo mismo menciona en otra epístola cómo algunos judíos practicaban, guardaban algunos días como parte de su libertad cristiana, pero aquí él dice, ustedes se están esclavizando. Parece como que yo estoy trabajando en vano. Pablo estaba hablando aquí de aquellos cuyo credo era lo de Hechos capítulo 15 versículo 1. Estaban haciendo de la circuncisión un requisito para la salvación. Un requisito para la salvación. En la primera cláusula tenemos el carácter de estos hombres. Guardaos de los perros. En la segunda cláusula tenemos su conducta. Eran malos obreros. Y en la tercera tenemos su credo destructivo. Estos mutiladores del cuerpo decían que era necesario practicar esto para poder ser salvos. Ese era el peligro que estaban enfrentando los filipenses.
El peligro que veía Pablo de lejos, el peligro del cual él quería advertirles. Ahora bien, habiendo expuesto la enseñanza que aparece allí en el versículo 3 de Filipenses, el versículo 2 de Filipenses 3, ahora yo quiero traer algunos puntos de aplicación. Yo no he terminado. Simplemente estoy diciendo que ahora vamos a ver algunos puntos de aplicación. Derivados de este versículo 2 de Filipenses capítulo 3. ¿Y nosotros qué aprendemos hoy de ver al apóstol Pablo tratando este caso con tanta vehemencia e interés? Lo primero que aprendemos es lo siguiente. La vigilancia constante contra errores definidos no es una parte insignificante de los deberes cristianos. La vigilancia constante contra errores definidos no es una parte insignificante de los deberes cristianos. Tenemos que notar aquí que Pablo no está diciendo esto únicamente para los pastores de la iglesia en Filipos. Pablo estaba diciendo eso a todos los hermanos. Hermanos, todos ustedes, guardaos. Guardaos. Y eso, hermano, te incluye a ti, nos incluye a todos en la iglesia. Todos debemos actuar vigilantemente en contra de los errores doctrinales. Son las ovejas de Cristo las que tienen que aprender a discernir entre un lobo y un pastor. En Juan capítulo 10, nuestro Señor dice, versículos 4 y 5 y versículo 27, lo siguiente. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Dice, las ovejas no conocen la voz de los falsos maestros. Las ovejas cuando oyen algo que no es de su Señor, se dan cuenta. Lo reconocen la diferencia. Y dice el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, dice Cristo. No se llevan de cualquier persona que les diga, hey, vengan ovejas, síganme a mí, que les voy a llevar a buenos pastos. En la realidad física de la relación pastor-oveja no es así. Vaya a alguno de estos lugares donde tienen muchas ovejas, un rebaño de estos, y empieza a llamarlas a ver si le van a hacer caso. Las ovejas son fieles con sus pastores. Las ovejas aprenden a reconocer la voz de sus pastores y las siguen. Eso es así en la vida real. Pues nosotros como iglesia de Cristo somos exhortados por el Espíritu de Dios a ejercer discernimiento espiritual para identificar la diferencia entre el error y la verdad. Es un peligro real que está a nuestro alrededor. Hoy en día, cada cabeza es un mundo, cada quien tiene una forma en cómo llegar al reino de los cielos. Cada quien tiene una forma de cómo llevar una vida cristiana exitosa. Y si nosotros prestamos oídos a todo lo que vengan diciendo, vengan y tomen de este alimento, entonces nos vamos a meter en problemas. El Señor nos exhorta a ejercitar una vigilancia constante contra estos errores. Tu deber y el mío, de como creyentes, cuidarnos de las falsas doctrinas, es un deber importantísimo en la vida cristiana. Este es el punto. Y por eso Pablo lo decía con vehemencia. Guardaos, guardaos, guardaos. Hermanos, tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos. ¿Cuántas cosas están viendo a nuestro alrededor? Estar involucrados con el ministerio de la literatura en la librería expone a uno a ver tantos títulos engañadores, autores que producen literatura dañina. No es simplemente que son libros neutrales.
Tal cosa sería que una persona puede sembrar una flor de una manera, otro que puede producirla de otra, pero en cuanto a la fe cristiana, no se puede estar inventando. Pero aquí hay muchos que se están entregándose a esa tarea. Y hermanos, ¿y quién los está incitando por detrás? Tenemos que saber que el enemigo de nuestras almas está allí, incitando a muchas personas a diseminar su error. Y nosotros tenemos que tener cuidado. No tomar en nuestras manos cualquier tipo de literatura y beber de esa fuente y dar a beber a nuestros hijos de esas cosas como si fueran verdad. Debemos tener discernimiento. Hay muchos que yo no veo por la librería. Podría ser que están comprando los libros en otro lugar, no sé, puede ser. Pero no deja de levantar una antena de precaución, de cuidado si es que no están estudiando nada. Cuidado si es que no están leyendo nada. Cuidado si es que no están realmente aprendiendo más allá de las cosas que oyen aquí en la escuela dominical y en los sermones. Pero ¿acaso solamente con eso podemos nosotros alimentar a nuestros hijos y advertirles de los errores? ¿Nosotros cuidar nuestras almas? ¿Prevenir el error? ¿No deben los cabezas de familia más bien prepararse y ser diligentes en conocer qué se está moviendo? ¿Qué dice exactamente esa doctrina bíblica? Ahora cuando salga la confesión comentada de la Confesión de Londres, eso es un libro que debe ser devorado por los cabezas de familia de nuestra iglesia. Para conocer la doctrina bien, estar bien solidificados y poder nosotros mantener un frente en contra de las falsas enseñanzas. ¿Será uno un fastidioso en este asunto? Hermanos, cuando uno va a las Escrituras y ve al apóstol Pablo enfatizando este punto, uno dice no, nosotros no nos pasamos de fastidiosos. Vamos a ver estos ejemplos. En primer lugar, comencemos con nuestro mismo Señor, en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 6. Y Jesús les dijo a sus discípulos, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Versículo 11. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. El Señor mismo advierte a sus discípulos que se cuiden bien de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Ustedes pueden estar conmigo todo el tiempo que quieran, pero eso no les guarda a ustedes de ser afectados por las creencias de estos hombres. Y miren que ellos enseñaban mucha escritura. Los saduceos, que eran los que menos escritura utilizaban, dependían mucho del Pentateuco. Y los fariseos se sabían, sobre todo los escribas, muchas porciones de las escrituras de memoria. Y si con todo, dice Cristo, hay que tener cuidado. Guárdense de sus enseñanzas, son doctrinas que pueden hacer mucho daño al alma. En Mateo 24:4 él decía, mirad que nadie os engañe. Hay un peligro de ustedes ser engañados, miren bien, que nadie les engañe. Romanos capítulo 16. Romanos 16:17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que traten de convencerlos y traten de hablar y aprendan un poco de ellos. ¿Qué dice allí? Y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Pablo, como pastor lleno de temor, escribe a estos hermanos, les exhorta, fíjense bien. Estas personas tienen un buen vocabulario y qué bonito hablan. Un vocabulario que penetra y da una paz. Hermanos, personas como estas hay muchas a nuestro alrededor. Muchas a nuestro alrededor. ¿Y cuál es el problema? Es que no están sirviendo a Jesucristo.
engañan los corazones de los ingenuos. ¡Qué triste es ver el corazón de un hombre apegado a la mentira, dirigiéndose precisamente a la muerte! Un hombre aferrado porque ha sido enseñado desde joven a creer y a confiar en la Virgen, no tendrá quien le rescate a la hora de la verdad. Ese es el peligro de la mentira, un peligro para el que no conoce a Cristo y un peligro para el creyente. Pablo está preocupado por la iglesia, engaña el corazón de los ingenuos la falsa doctrina. No es cualquier cosa, guardaos, guardaos mis hermanos. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, es importante. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Que la maldición de Dios recaiga sobre tal persona, aun si yo mismo o un ángel predique el evangelio distinto, dice el apóstol Pablo. Así de serio es el problema. Así de serio es el problema. Efesios capítulo 4, versículo 11. ¿Para qué dio Dios dones a la iglesia? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, hermanos, y esto hay que subrayarlo, todos nosotros, todos los de la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Una unidad doctrinal, una unidad de fe. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No, yo soy capaz de diferenciar entre ese tipo de cosas. Sin embargo, son personas que han dicho así, las que uno ha visto, lamentablemente, empezar a albergar en su corazón ideas realmente muy confusas acerca de la palabra de Dios. Son como los niños, dice. Son fluctuantes. Un día el niño piensa una cosa y al instante está pensando otra cosa. Dice, así hay personas. ¿Qué es lo que sale nuevo? Lo creen. Sale otra cosa, también lo creen. No hay ningún problema. No ven la diferencia. No ven que eso es un inconveniente, que no ha habido crecimiento. Y lamentablemente, Pablo dice que estos son hombres que saben hacer muy bien su trabajo. Es por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No es algo declarado, hermanos. No es algo tan claro. Es precisamente cuando las cosas no están claras que ahí hay que tener cuidado. Ahí sí hay que tener cuidado. No, quizás nuestro peligro principal no sea los que creen en mitas. No, quizás no sea eso. Pero hay algunas cosas que se parecen tanto, hermanos. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. En el capítulo 5, allí mismo en Efesios, en el versículo 6, nos dice, nadie os engañe con palabras vanas. Nadie os engañe, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué cosas? ¿En qué área era que estos hermanos estaban enfrentando el peligro de ser engañados? En el peligro de entregarse a una vida inmoral y pensar que eso no es ningún problema. No, pero eso no tiene, ¿qué tiene eso de malo? ¿Y qué tiene eso de malo? Esa filosofía. Versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe.
El engaño era que algunos hermanos estaban empezando a ver estas cosas como si no fuera ningún inconveniente. ¿Y qué tiene de malo eso? Todo el mundo lo hace. Todo el mundo vive así. No hay un peligro. Nadie se engañe. Tú estás siendo engañado. Te estás siendo engañado, aunque no lo veas de esa forma. En Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No tienen que buscar, pero también en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 al 3, referente a la segunda venida. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, etcétera, etcétera. En una doctrina en particular, dando instrucciones, hermano, tengan cuidado, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Yo no sé dónde habrán metido todos esos libros que habían impreso en esa época, ni qué habrán hecho los que los compraron. Pero mientras estaba en los Estados Unidos, alguien publicó un libro llamado 1994, porque en septiembre de ese año iba a llegar el Señor. Y tenía toda una serie de cálculos, de números y todo, explicando qué iba a ser en ese día, en esa época que iba a llegar el Señor. Y eso era un hombre que tenía un programa de radio muy escuchado. Y había que ver todos los programas explicando eso, todo se dirigía hacia este evento. Personas considerando vender sus propiedades, dejar todo porque el Señor venía. ¿Qué habrá pasado con esas almas que vendieron sus propiedades pensando que Cristo llegaba en ese día? Falsos maestros jugando con las almas de los hombres, haciendo mercadería. Simplemente porque se le mete en la cabeza que sí, el cálculo me da, eso es. Ejemplares y ejemplares del libro siendo vendidos. Y así con esa doctrina como con otras. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, Hebreos 13:9. Ven el énfasis. Segunda de Pedro 2, versículo 1. No, hermanos, no podemos ser fastidiosos con esto. Es que la Escritura abunda en esta advertencia. Segunda de Pedro 2, versículo 1. Pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Encubiertamente. Las personas no se van a dar cuenta, pero son herejías que destruyen. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Pero dirá, pero si van a negar al Señor que los rescató, ¿y quién le va a hacer caso? Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Pero miren la condenación que les espera. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Dios no juega con los profetas, con los maestros que diseminan las falsas doctrinas. Dios no juega. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. 1 de Juan 4:1. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y como dice 2 de Pedro 3:17, así que, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Hermanos, nuestra firmeza depende en gran medida de la calidad de nuestra guardia, de cómo velemos nosotros en contra de estas falsas enseñanzas. No encontramos evidencia bíblica de que los judaizantes ya estaban azotando a los filipenses con su doctrina, como pasó en el caso de los gálatas, sino que vemos a Pablo más bien advirtiendo a los hermanos, a la luz del patrón que estas personas estaban dejando donde quiera que iban.
Conociendo eso, no podía darse el lujo de dejar que esas enseñanzas llegaran a afectar la vida de los hermanos para luego corregir el error. Pablo estaba preocupado intensamente y suena la trompeta de alarma 3 veces. Era un asunto importante, no era un juego. Pablo podía ver el peligro de que estos perros se infiltraran sigilosamente en la vida de la iglesia. Si los judaizantes ya estaban a las puertas, el asunto había que detenerlo allí mismo. Y los filipenses necesitaban oír la advertencia como nosotros también. Sí, era necesario exhortar a los hermanos al gozo cristiano, como también era necesario exhortarles a que se cuidaran de la falsa doctrina. Las dos cosas. Y nosotros también estamos llamados a estar en guardia y velar hoy. Hoy en día tenemos a nuestro alrededor a estos enemigos de la cruz de Cristo. Y nosotros no somos más espirituales que Pablo para que pensar que debe existir una tolerancia de las cosas que ni Pablo ni Cristo toleraron. Debemos velar y velar bien. Segunda aplicación. Existe una firmeza y dureza santa. Existe una firmeza y dureza santa que no es inconsecuente con la gentileza y el amor piadoso. Existe una firmeza y dureza santa que no es inconsecuente con la gentileza y el amor piadoso. Nosotros hemos durado un tiempo estudiando estos primeros versículos de Filipenses 3 y los últimos versículos de Filipenses 2. Al final del capítulo 2 estuvimos estudiando una sección muy sensible de esta carta. Pablo preocupado por Epafrodito y por los filipenses. Los filipenses preocupados por Epafrodito y por Pablo. Epafrodito preocupado por los filipenses y a punto de morir por servir a Pablo. Vimos a un Timoteo tan dedicado a servir a los demás que se olvidaba de sí mismo. Las gracias que adornan a Cristo desplegadas en esa sección de un modo bien único. Y así todo creyente debe manifestar ese tipo de amor y preocupación por el reino de Dios y por el pueblo de Dios. Pero en una corta distancia entre una y otra sección, también se manifiesta otro aspecto del mismo carácter del mismo Señor. El mismo apóstol con el mismo corazón que se identificaba con empatía con las preocupaciones de los demás, es el que aquí dice: guardaos de los perros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y ese lenguaje no es otra cosa que una dureza y una firmeza santa. Una dureza que no era nada inconsecuente con el corazón que en los versículos anteriores había mostrado todo un corazón lleno de amor, de compasión y de misericordia. Es el mismo corazón que está sirviendo al mismo Señor. Al mismo Señor. Segunda de Juan, capítulo 5. Segunda epístola de Juan, versículo 5. Ay, pero que se necesita más amor. Bueno, pues vamos a donde el apóstol del amor. Vamos a donde el apóstol del amor. Segunda de Juan 5. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ah, ahora sí. Eso es lo que hay que tener lo uno por el otro. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Esta epístola sí me gusta. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, guardaos, cuidaos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros, dice el apóstol del amor, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. El mismo apóstol del amor, no bien versículos antes está diciendo amémonos los unos a los otros, ahora está diciendo no le digáis ni siquiera bienvenido al que trae diferente doctrina. Si el puritano John Flavel, los hombres pueden a veces hospedar ángeles al hospedar personas extrañas.
pero recibiendo doctrinas extrañas muchas veces han hospedado demonios sin estar apercibidos. Pero es que yo quiero hacer bien. Pero Cristo ha dado instrucciones precisas y adecuadas sobre esto. ¿Seremos nosotros más buenos que Dios? Esas fueron precisamente las advertencias que el pueblo de Israel no escuchó de boca de Dios. Guárdense de las costumbres de los pueblos. Y porque no hicieron caso, lloraron lágrimas amargas. Debemos guardarnos. Era necesario llamar a estos hombres perros, malos obreros y mutiladores del pueblo. El peligro era real. El peligro era real. Y si no sentimos indignación ante aquellas falsas doctrinas que menoscaban la obra de nuestro Señor, entonces nuestra experiencia cristiana es defectuosa. Nuestro Señor experimentó esa indignación. Pablo experimentó esa indignación. Y sin lugar a dudas nosotros también debemos experimentar esa indignación ante la falsa doctrina. La tolerancia de estas herejías no es una virtud. Eso es hacer amistad con aquello que Dios ha declarado una enemistad irreconciliable. Vivimos en días cuando muchos están abogando para que los evangélicos olviden sus diferencias con la Iglesia Católica. Pero como alguien ha descrito muy bien esas diferencias, las diferencias doctrinales entre la enseñanza católica y la enseñanza evangélica son diferencias irreconciliables. Irreconciliables. Y en la base fundamental de esas diferencias se encuentra el mismo problema de estos judaizantes, la adición de requisitos humanos como imprescindibles para la salvación. No vemos a tantas almas cayendo en las fauces del infierno porque están confiando en sus buenas obras. Qué triste es. Qué triste es. Si Cristo no toleró esas doctrinas, hermanos, si Pablo no las toleró, nosotros no debemos tolerarlas tampoco. Para concluir, Apocalipsis capítulo 2. Hay algunos puntos que podríamos mencionar, como es el hecho de que es fundamental pintar el error con sus colores más horribles para que el pueblo de Dios no sea engañado con su buena presentación. Eso también podemos apoyarlo en esta enseñanza. También el hecho de que la salvación siempre será por gracia para que nadie se gloríe. Todo esto se desprende de esta porción que hemos estado estudiando, pero el tiempo no nos da para abundar en estos puntos. Por lo menos, hay algo aquí en Apocalipsis capítulo 2 que no quisiéramos dejar de mencionar. En el versículo 6, en el mensaje de la iglesia a Éfeso, el Señor le dice a la iglesia en Éfeso, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales también aborrezco. Qué bueno, Efesios, qué bueno que ustedes aborrecen esa doctrina, porque yo también la aborrezco. Pero hermanos, cuando no es así, el Señor se entristece. Y en el versículo 15, a la iglesia de Pérgamo le dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Una iglesia no toleraba a estas personas, pero había otra iglesia que había aprendido a tolerar esa doctrina. Que el Señor nos guarde a nosotros de siempre mantenernos apegados a la verdad y no al error. Los corintios estaban gloriando de que ellos eran tolerantes. Y él les dice, os celo con celos de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una esposa de una virgen pura a Cristo. Dice, ustedes ahora se han entregado en adulterio a las falsas doctrinas. Me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que hemos recibido, u otro evangelio, bien lo toleráis.
Tolerar estas cosas, hermanos, no es una virtud. No es una virtud. Pablo les dice, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El problema que Pablo estaba viendo aquí, estaban añadiendo requisitos a la salvación, que es gratuita y solamente por la gracia de Dios. Sola gracia. Sola gracia, solamente por la gracia de Dios. Y hermanos, defendamos con uña y dientes la doctrina de la libre gracia de nuestro Señor. Para que el que se gloríe, gloríese en el Señor. Seamos una iglesia que defienda la salvación solamente por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Creyentes con discernimiento para ver dónde empezamos a observar aquellos ingredientes aún en nosotros individualmente que nos están llevando a confiar en otra cosa que no sea en la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Que Dios nos dé gracia para este fin.